Bienvenidos al curso BPM y POES para restaurantes, hoteles y servicios afines. Vamos a dar inicio con la unidad 1, lo que es Introducción a la higiene de los alimentos. Ustedes tienen el material disponible tanto físicamente o también dentro de lo que es la plataforma virtual. Favor, descárguenlo y léanlo para poder continuar sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hablemos de lo que es higiene de los alimentos. La higiene de los alimentos son las medidas que deben aplicarse a los alimentos y a todo, absolutamente todo lo que entra en contacto con ellos, en todas sus fases de manipulación, desde su adquisición, compra, almacenamiento, distribución hasta el consumo o servicio, para garantizar su salubridad o valor nutritivo. ¿A qué nos referimos con todo lo que entra en contacto con ellos? Pues nos referimos a los utensilios, sean los cubiertos, el cuchillo, la tabla de picar, la misma mesa o la misma superficie en la cual vamos a preparar o vamos a manipular estos alimentos, así también como las bolsas o las bandejas, etc. ¿Qué definiciones tenemos sobre higiene alimentaria? Según la Organización Mundial de la Salud, la higiene alimentaria comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el resto de cualidades propias con especial atención al contenido nutricional. El Código Internacional Recomendado de Prácticas Principios Generales de Higiene de los Alimentos nos dice que son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. Estas definiciones están armadas de diferentes palabras, pero en el sentido concreto es lo mismo. Y hablamos de lo que es inocuidad de los alimentos. Entonces, ¿qué viene a ser inocuidad de los alimentos? ¿A qué nos referimos cuando escuchamos la palabra inocuidad? Pues un alimento inocuo tiene la garantía de que no nos va a causar ningún tipo de daño. Es decir, la inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen o se consuman de acuerdo con el uso al cual están destinados. Garantizan la ausencia de agentes que puedan poner en riesgo la salud del consumidor. Pueden ser microorganismos patógenos, residuos de sustancias químicas peligrosas, fragmentos de vidrios, metales, huesos, piedras y otro tipo de materiales extraños. Idoneidad. La idoneidad es la garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo humano, de acuerdo con el uso al que se destinan. Se encuentran libres de descomposición, olores o sabores indeseables, como materiales indeseables. Un alimento inocuo es aquel que no me va a causar ningún tipo de peligro, no hay riesgos por ningún tipo de agente. Y un alimento idóneo es la garantía de que el alimento es aceptable, ¿no? Es decir, en olor, en sabor, es idóneo para lo cual yo estoy deseando ese alimento. Ahora, ¿por qué es importante la higiene alimentaria? Tiene muchos factores o muchas justificaciones el que se hable y se exija mucho lo que es la higiene alimentaria. Uno, porque evita que nos enfermemos, tanto los que trabajamos elaborando y sirviendo comidas como obviamente los clientes. Mejora nuestro negocio, reduce o elimina peligros. La legislación alimentaria vigente lo exige y por la presencia de microorganismos, que es lo que se tiene que reducir. Obviamente, al reducir los peligros, estamos mejorando lo que es nuestro negocio. Entonces, y al evitar también que nos enfermemos y tanto nuestros clientes, lo que es la reputación y la imagen de la empresa va a mejorar. Hablamos de peligros. ¿Qué son los peligros? En los sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria, peligros se refiere a las condiciones o contaminantes en los alimentos que pueden causar enfermedades o lesiones. Son 3 los tipos de agentes peligrosos que pueden enfermarnos a través de los alimentos. Tenemos los químicos, los físicos y los microbiológicos o biológicos. Los peligros químicos son sustancias químicas indeseables que podrían convertirlo en un producto no seguro para el consumo. Cuando hablamos de peligros físicos nos referimos a los cuerpos extraños que podrían estar presentes en los componentes o que podrían ingresar en los productos. Y los peligros microbiológicos es relativo a la presencia de microorganismos indeseados que pueden estar presentes en el alimento, que pueden haber ingresado en cualquier parte de la cadena
ya sea en la recepción o en el almacenamiento o inclusive en la misma manipulación o al momento de servirlo. Ok, entonces tenemos ejemplos de peligros químicos. Por ejemplo, peligros químicos que podemos tener los productos mismos de limpieza, como los desinfectantes, detergentes, desengrasantes, alcohol, etc. Los pesticidas, los metales tóxicos, ya sean los mismos materiales de cocina o de las instalaciones o de un origen desconocido, o también los metales pesados que pueden ingresar en el agua, ¿no? Como el plomo, el mercurio, el cadmio. Tenemos también los químicos de origen animal, que estos son más que todo las toxinas, por ejemplo de los peces, o también los de origen vegetal, que no producidos por los hongos y otros, y de origen microbiano, que son las toxinas estafilocócicas, las botulínicas y las micotoxinas. Y también los residuos de las prácticas pecuarias, son peligros químicos. Los peligros físicos los podemos encontrar en el medio ambiente y materiales que podamos tener a la mano, como vidrios, tornillos, astillas de madera, virutas de metal. Materias primas, en el huevo, por ejemplo, la cáscara de huevo, encontrar en un pan una cáscara de huevo o restos de cáscara de huevo es un peligro físico, ya que puede representar atragantamientos en la persona o diferentes tipos de lesiones o daños. Rebanadas de latas, plásticos de empaque, etc. Y también pues el manipulador puede favorecer a la presencia de peligros físicos, la presencia de pelos, colillas de cigarro, botones, aros, piercings, anillos, etc. Y en cuanto a los peligros biológicos, estos son agentes biológicos, pueden ser las bacterias, hongos, virus o parásitos. Definitivamente hay condiciones en las cuales el alimento es aceptable y condiciones en las cuales los alimentos no son aceptables. Y los alimentos por ningún momento pueden estar adulterados. ¿A qué nos referimos con alimentos adulterados? Es aquel al cual se le hayan sustituido parte de los elementos constituyentes, reemplazándolos o no por otras sustancias, que haya sido adicionado por sustancias no autorizadas o que se hayan sometido a tratamientos que disimulen u oculten sus condiciones originales y que por obviamente deficiencias de su calidad normal hayan sido disimuladas u ocultadas en forma fraudulenta sus condiciones originales. Por ejemplo, el añadir agua a la leche, que es una práctica muy común que se hace en diferentes lugares, se adultera la leche, o el añadir colorantes al vino para enmascarar los efectos de color, ¿no? Están añadiendo sustancias que no corresponden al producto en sí para disimular o aparentar características que no poseen. Los alimentos no pueden ser falsificados. ¿Y a qué nos referimos con alimentos falsificados? Es decir, que se le designe o expenda con nombre calificativo distinto al que le corresponde. El envase o rótulo o etiqueta que contenga diseño o declaración ambigua, falsa o que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto a su composición intrínseca. No proceda de sus verdaderos fabricantes o que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por una marca registrada y que se denomine como este sin serlo. Ejemplo, ¿no? Vender harina de centeno o una mezcla como si fuese harina de trigo cuando no lo es. Un alimento no puede estar alterado, es decir, aquel que por causas naturales de índole física, química o biológica o derivada de tratamientos tecnológicos inadecuados y o deficientes, aisladas o combinadas, que haya sufrido un deterioro en sus características organolépticas, ya sea olor, color, sabor, etc., en su composición intrínseca o en su valor nutritivo. Es decir, un alimento sometido a un tratamiento térmico excesivo en el que se han eliminado todas las vitaminas termolábiles, ¿no? Es una alteración por procesamiento térmico. O las galletas húmedas, o los bizcochos de grasas enranciados, o el crecimiento de mohos encítricos. Eso ya es un alimento alterado. Y por último, el alimento no puede estar contaminado. Y el alimento contaminado es aquel que contiene agentes o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente. ¿Por qué decimos en normas nacionales o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente? Cada país tiene una norma.
el Perú la tiene, pero en el caso no hubiera una norma en específica para cierto tipo de alimentos o ciertas circunstancias, se puede tomar como referencia una norma reconocida internacionalmente, como el Códex u otro, ¿no? Una norma técnica de otro país, en el caso no lo tuviera el país de origen. Y un ejemplo de alimentos contaminados son los huevos con presencia de salmonela. Entonces, ¿a qué nos referimos con contaminación? La contaminación es la introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el medio ambiente alimentario. ¿Y qué es el contaminante? Pues es cualquier agente biológico, químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que pueden comprometer la inocuidad o aptitud de los alimentos. Y entonces, ¿cuál es el problema con los alimentos contaminados? El problema es que algunos microorganismos nos pueden provocar enfermedades, que son los microorganismos patógenos. Y esas enfermedades pueden causarnos desde un simple dolor de estómago hasta la muerte. ¿Y dónde hay microorganismos? Microorganismos hay en todo nuestro alrededor, ya sea en el suelo, en el aire, en el agua, en los utensilios mal lavados, en los animales, en el hombre y por supuesto en los manipuladores de alimento y todo lo que esté en contacto con estos o alrededores. ¿Cuáles son los factores que favorecen el crecimiento de los microorganismos? Pues dentro de los principales requisitos para el crecimiento microbiano encontramos lo que es alimento, es decir, nutrientes. ¿Nutrientes para quiénes? Para los microorganismos. Específicamente se alimentan de proteínas y carbohidratos. Tenemos lo que es la humedad, que la mayor parte necesitan de agua para crecer, son seres vivos. Los microorganismos son seres vivos y al igual que nosotros necesitan agua. Entonces, cuando hay una fuente de agua o agua disponible, va a haber presencia de microorganismos. La acidez. Los microorganismos que estén en los alimentos generalmente no crecen cuando estos son muy ácidos o muy alcalinos. Temperatura. La mayoría de los microorganismos crecen a temperaturas entre los 5 grados y los 60 grados, que es su rango de temperatura de confort, ¿no? Dentro de este rango, la temperatura y crecimiento de muchos microorganismos se da de manera acelerada. Otro factor es el oxígeno. No todos los microorganismos necesitan oxígeno. Sin embargo, muchos lo requieren para llevar a cabo la respiración aeróbica. Y los que no lo requieren, ellos hacen respiración anaeróbica. Otro factor muy importante es el tiempo. Los microorganismos necesitan estar durante algún tiempo en condiciones óptimas para crecer. En el caso de las bacterias, estas crecen más rápido que cualquier otro microorganismo. Y a pesar de que existe una gran variedad de microorganismos y sus características pueden variar, si se dan las condiciones óptimas de humedad, temperatura, acidez, oxígeno, alimento y tiempo, ellos crecerán y se multiplicarán muy rápido. Entonces son estos los factores que se tienen que controlar para que no se vea favorecido el crecimiento de dichos microorganismos. Hablábamos de que uno de los factores que requieren son los nutrientes o alimentos para ellos. Entonces, los microorganismos más importantes que pueden alterar los diferentes alimentos necesitan 5 grupos de compuestos químicos para poder vivir: agua, una fuente de energía, una fuente de nitrógeno, vitaminas y sales minerales. No obstante, no todas las especies presentan el mismo nivel de necesidades y pueden ser ordenadas en orden decreciente del siguiente modo. De allí los potencialmente peligrosos son las carnes, aves, lácteos y huevos. Hablábamos de la humedad o disponibilidad de agua. En lo que es los alimentos o en el mundo de los alimentos hay un término muy conocido que es la actividad de agua, que es la cantidad de humedad disponible en los alimentos para que crezcan los microorganismos y se mide en una escala del 0 al 1. A menor actividad de agua a la que crece una bacteria patógena es 0.85. Los mejores valores de actividad de agua de crecimiento están entre 0.97 y 0.99, es decir, mientras la actividad de agua sea más cercana a 1, habrá un mayor crecimiento microbiano. Aquí en el cuadro pueden ver algunos rangos de actividad de agua, los microorganismos que se desarrollan en este rango y los alimentos comprometidos en este rango. Aquí podemos ver los valores de actividad de agua de diferentes alimentos, para que lo puedan tener en cuenta y de repente ubiquen muchos de ustedes ingredientes o alimentos que utilizan dentro de lo que es su trabajo o el restaurante o empresa en el cual laboren. También tenemos lo que es el pH o potencial de hidrógeno, que es una forma de medir la acidez o alcalinidad de un alimento. La escala de pH varía de 0 al 14.
Los microorganismos asociados a los alimentos no crecen en alimentos alcalinos, como las galletas saladas o con un alto nivel de acidez como los limones, es decir, no se van a los extremos, ni tan ácido ni tan alcalino. Crecen mejor en alimentos con pH neutro o ligeramente ácidos, de 7.5 a 4.6. Por ello, la totalidad de los alimentos considerados potencialmente peligrosos tienen un pH entre 4.6 y 7. Apoyándose en este concepto, los alimentos fueron divididos en dos categorías, poco ácidos y ácidos. Los microorganismos se multiplican en los siguientes valores: los mohos de 1.5 a 11, las levaduras de 2.5 a 8.5, las bacterias valores cercanos a 7. Aquí podemos ver algunos ejemplos de alimentos dentro de lo que es el pH, los alimentos ácidos, los que podríamos denominar neutros y los alcalinos. En cuanto a la temperatura, los microorganismos pueden clasificarse dependiendo de las temperaturas a las que éstas se desarrollan. Hay microorganismos psicrófilos, mesófilos y termófilos. Podríamos resumirlo en frío, temperatura ambiente y caliente, ¿no? Cuando hablamos de psicrófilas, a este grupo pertenecen las bacterias que prefieren el frío y proliferan entre 0 grados centígrados y 25 grados centígrados. Las mesófilas se reproducen a un intervalo comprendido entre 20 y 45 grados centígrados. Su temperatura óptima abarca desde los 30 a los 37 y la mayoría de los gérmenes que abundan en los alimentos pertenecen a este grupo. Es por eso que debe tener bastante cuidado en dejar los alimentos a temperatura ambiente por tiempos prolongados. Y se debe de ver o de prever una forma o un método de conservación de los mismos. Y por último tenemos los microorganismos termófilos, que son bacterias que proliferan alrededor de los 45 y 70 grados centígrados, siendo su temperatura óptima de los 44 a 50 grados. Y se encuentran en este grupo los microorganismos esporulados, como los bacillus y el clostridium. Las bacterias que causan enfermedades e infecciones en el ser humano proliferan preferentemente a 37 grados centígrados, por lo tanto están incluidas dentro de las bacterias mesófilas. 100 grados centígrados es la temperatura de ebullición y es normalmente la temperatura de esterilización y la destrucción de esporas. Entre los 60 grados y 100 grados centígrados las bacterias mueren. Entre los 45 grados y 70 grados centígrados se da lo que es la proliferación de bacterias termófilas. Entre 20 grados centígrados y 45 grados centígrados se da la proliferación de bacterias mesófilas por el mismo rango de temperatura. Entre 0 grados y 25 grados centígrados es la proliferación de bacterias psicrófilas. Entre 0 y menos 18 grados centígrados se da lo que es la congelación. Y las bacterias dejan de multiplicarse, pero no mueren, entran como a un estado de reposo. La zona de peligro es entre los 10 grados y los 60 grados centígrados, ya que las bacterias se multiplican lentamente. Y entre los 36 grados centígrados y 37 grados centígrados es la temperatura en la que las bacterias se multiplican muchísimo más rápido. Uno de los factores importantes es el oxígeno para lo que es la multiplicación de los microorganismos, como los mohos, levaduras. Algunas bacterias son anaerobias, es decir, no necesitan oxígeno para vivir y pueden multiplicarse fácilmente en ausencia de estos, como por ejemplo la Escherichia coli enterohemorrágica causante del síndrome hemolítico urémico, ¿no? Y las bacterias se pueden agrupar de acuerdo al requerimiento de oxígenos, como ya les mencionaba, las aerobias anaerobias estrictas o las anaerobias facultativas, que son las que pueden vivir en presencia de aire, de oxígeno o sin la presencia de este. El tiempo es un factor muy importante, ya que las bacterias pueden multiplicarse rápidamente hasta llegar a formar grandes cantidades. Si una bacteria se duplica cada 20 minutos, a una sola bacteria le tomaría únicamente 6 horas de reproducción para llegar a formar 1 millón de bacterias. Además de los microorganismos, ¿los alimentos pueden contaminarse por otros agentes? Sí pueden. Y pueden contaminarse con productos químicos como desinfectantes, detergentes, pesticidas, metales pesados o inclusive otros agentes más. Existen 3 tipos de peligros, recuerden eso. Entonces, si hablamos de químicos, de pesticidas, estamos hablando de peligros químicos. Y los tipos de peligros químicos, tenemos los químicos que surgen naturalmente en el alimento, los químicos intencionalmente agregados,
y los aditivos químicos intencionales o accidentales. Los peligros químicos naturalmente presentes son algunos peligros químicos obviamente presentes en los alimentos, que son los componentes de plantas tóxicas, la solanina o las otras toxinas presentes en las familias de las plantas solanáceas, como es la papa, las toxinas de los hongos, las toxinas de mariscos. Dichas sustancias son a menudo prohibidos en los alimentos más allá de un cierto nivel. Las toxinas de origen microbiológico, las toxinas producidas por ejemplo por el Clostridium botulinum, el Staphylococcus aureus o el Bacillus cereus, la histamina en los pescados, la saxitocina, los venenos paralizantes de los moluscos y otros tipos de micotoxinas producidas por hongos, ¿no? Normalmente estos tienen un rango de aceptabilidad, por ejemplo en el caso de la histamina en los pescados, o sea, ciertas partes por millón, hasta 100 partes por millón se aceptan, ¿no? Químicos comúnmente utilizados en producción y procesos, ¿no? Son los puntos de uso y el tipo de químico, ¿no? Por ejemplo, en cultivos sin recolectar están los pesticidas, los insecticidas, en la cría del ganado usan hormonas, antibióticos, en las sanitizaciones de planta utilizan limpiadores y sanitizantes, que son estos los que podrían de una u otra forma interferir o tener algún tipo de contacto con los alimentos, sin que nosotros lo deseáramos. Aditivos químicos agregados intencionalmente, ¿no? Tenemos los aditivos directos, que son los preservantes como los nitritos, benzoato de sodio, agentes sulfitos, los aditivos nutricionales como la niacina, el retinol para fortificar algunos alimentos, y los aditivos de color. Y también tenemos los aditivos alimenticios indirectos, que son los adhesivos, los componentes del papel y cartón, los polímeros, los coadyuvantes, protectores y desinfectantes. Algunos ejemplos de estos aditivos alimentarios directos que pueden convertirse en riesgos químicos. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la fuente, el nitrito de sodio, un preservante, la vitamina A. ¿Y por qué son un riesgo? En el caso del nitrito de sodio, que es un preservante, puede ser tóxico en altas concentraciones. Hay muchos compuestos químicos que tienen un límite. Hasta cierto límite son permitidos en los alimentos, porque superior a dichos límites establecidos van a provocar efectos negativos en las personas. Entonces pueden ser altamente tóxicos o inclusive pueden ser letales. Los químicos añadidos sin intención son los químicos agrícolas, los pesticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, antibióticos, que no es con la intención de contaminar el producto, sino con la intención de repente de proteger en esa parte de la cadena alimentaria, en lo que es el cultivo, proteger el alimento, pero que obviamente pueden quedar trazos o restos de estos químicos en los alimentos. Aquí vemos ejemplos y por qué son un peligro. Ahora, ¿cómo evitar los peligros químicos? Entonces, tenemos peligros químicos también dentro de la empresa, porque tenemos muchos de ellos, ¿no? Desinfectantes, detergentes, aromatizantes, entre otros. Entonces, para ello debemos almacenar adecuadamente los productos de limpieza de uso diario en las cocinas. No debemos de mezclarlos, no debemos tener por ningún motivo un tipo de detergente o un tipo de desinfectante muy cercano a los alimentos. Tenemos que almacenarlos de forma adecuada y separada. Mantener los productos tóxicos en el recipiente original. Evitar el empleo de utensilios de materiales no permitidos. Lavar intensamente los alimentos, especialmente las frutas y verduras. Muy importante usar agua potable. Y usar la hoja de datos de seguridad de materiales para garantizar que todos los químicos se almacenan y utilizan correctamente. Cuando compramos unos químicos, siempre nos vienen con una hoja de seguridad. Y lo más importante es poder leerlo y poder tener al alcance este tipo de información a todas las personas involucradas, para que puedan almacenarlo de la manera correcta y también usarlo de la manera correcta. En cuanto a los peligros físicos, dijimos que es cualquier materia extraña y potencialmente dañina, que no se encuentran normalmente en los alimentos. Estos causan problemas por la relatividad de pocos consumidores por incidente y típicamente causa daños personales sin riesgo vital, rotura de dientes, asfixia, cortes en la boca, etc.
Ejemplo de los peligros físicos, lo vimos hace un momento también: fragmentos de metal, partículas de vidrio, astillas, piedras, huesos, cáscara de huevo. Tiene que haber un programa de mantenimiento preventivo. Las rutinas de inspección y el mantenimiento de los equipos es un componente importante de un programa de prevención de riesgos físicos. Las pantallas y los filtros en equipos de procesamiento de líquidos o líneas se deben inspeccionar de forma rutinaria. La presencia de los tornillos de metal u otros elementos extraños en esas pantallas debe ser una señal para inspeccionar los equipos aledaños. Es decir, todos aquellos equipos que tengamos metálicos debe tener un programa de mantenimiento. Es decir, todos los equipos, especialmente los que tienen una constitución de acero, aluminio, cualquier tipo de metal, porque pueden haber desprendimientos si es que no hay un buen mantenimiento de los mismos, ¿no? Igual con los utensilios y con todo tipo de material. Igual también con algún tipo de material que tengamos de vidrio, que tendríamos que restringirlo y adecuarlo dentro de nuestro plan preventivo. Los peligros físicos: control y detección de equipos. Para poder detectar si hay algún tipo de peligro físico, en este caso metales ferrosos, se tiende a usar lo que es imanes, para que en ciertas partes del proceso, ¿no? Y en algunos tipos de lugares en el cual se pase el alimento por ese detector y se determine si es que hay o no hay presencia de metales ferrosos. También equipos de rayos X, pantallas o tamices, aspirador, separador de huesos, etc. ¿Y cuál es el origen de la contaminación? La contaminación puede ser originada por diferentes factores, ¿no? El manipulador, la persona que va a manipular, que lo va a trasladar, la persona que lo va a servir, la materia prima, cómo está llegando ese alimento, el medio ambiente, en dónde lo estamos preparando, en dónde lo estamos almacenando, materiales, en dónde estoy recibiendo el alimento, en dónde lo estoy guardando, en qué tipo de superficies, y los métodos, ¿no? Que también, a qué temperatura, qué métodos de conservación estoy utilizando, y todo ello. Todo esto interviene, todos estos factores intervienen en lo que podría ser la contaminación cruzada. Basta que uno de ellos presente el riesgo, puede contaminar en los diferentes factores, y se puede producir lo que es una contaminación cruzada, que es la transferencia de microorganismos o agentes patógenos de alimentos crudos a alimentos listos para el consumo, lo que provoca su insalubridad. Ejemplos de contaminación cruzada: el manipulador que sale del baño y no se lava las manos contamina los alimentos que comerá con sus propias bacterias, ¿no? Es por eso que es muy importante tener un procedimiento establecido sobre lo que es lavado de manos y también de buenas prácticas. Por ejemplo, emplear una misma tabla para el corte de alimentos crudos y cocidos después, sin limpieza y sin desinfección intermedia. Los alimentos crudos de por sí, por ser crudos, presentan una carga microbiana original. Un alimento cocido, un alimento sometido a cocción a temperaturas altas, se ha reducido o se ha eliminado la mayor parte de microorganismos. Entonces, si un alimento cocido que ya se ha eliminado los microorganismos patógenos se pone en una superficie en la cual ha tenido contacto con alimentos crudos cuya carga microbiana es muchísimo más alta, va a haber una contaminación. Y de nada serviría haber cocinado nuestro alimento si lo vamos a contaminar de nuevo con otro tipo de bacterias o patógenos. Es lo que les decía, ¿no? La tabla limpia, tenemos la carne cruda, en este caso el pescado, tenemos la tabla contaminada, aquí ya tenemos tomates desinfectados que hemos lavado, desinfectado, pero cogemos la misma tabla y el mismo cuchillo que utilizamos para el pescado. Entonces lo que vamos a tener es un alimento servido contaminado, una ensalada contaminada, y puede que yo haya lavado todas las verduras o todos los ingredientes, todos los alimentos involucrados en la preparación de esta ensalada, pero basta con haber utilizado la tabla y el cuchillo con la que corté el pescado para contaminar y malograr todo mi proceso. Cuando se manipulan alimentos crudos o sin desinfectar, las manos se contaminan.
¿no? Es decir, yo agarro mi pollo crudo, así con las manos, sin guantes, sin protección, sin nada. La carga microbiana que hay dentro de lo que es el pollo va a quedar en mis manos. Entonces, si tengo un alimento listo para consumir y estos entran en contacto con mi mano sucia, mi alimento se va a contaminar. No importa cuánto haya lavado, desinfectado, cuidado de este alimento, se va a contaminar. ¿Por qué? Porque omití un pequeño paso, que fue lavarme y desinfectarme las manos. Entonces lo que voy a tener es un alimento servido contaminado. ¿Por qué? Por esta contaminación cruzada. Muy bien, eso fue todo con respecto a la unidad 1. Favor leer todo el material. Pueden encontrar los talleres dentro de lo que es la plataforma y subirlo y enviarlo a donde pertenece. Recuerden que esto es un resumen, una forma de explicarles las diapositivas. Ustedes léanlo, hay detalles, hay cuadros que muestran mayor información que les va a servir mucho en el día a día de su trabajo. Ahí tienen la información de contacto, cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hacérmela llegar. Suerte, chicos.